Hola a todos y todas, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos con Karina Ibarra en este podcast. Queremos volver a retomar alguna discusión y conversación aprovechando que hay un ambiente tan interesante para discutir. Em, lo primero que queríamos como entrar como a conversar un poquito es a propósito de un debate que se ha tomado un poco la escena, que de manera bastante extraña ha vuelto a aparecer, que es el debate acerca de la pena de muerte, que fue un debate que introdujo, Evelyn Matei hace un par de semanas a propósito de este asalto y con resultado de muerte que ocurre con dos Con una pareja. con una pareja de granero. A propósito de ese debate, Evelyn Matei empieza a plantear la necesidad de volver a discutir, no se atreve a decir que se vuelve a implementar, pero sí volver a discutirlo, la pena de muerte. Obviamente esto despertó un debate principalmente en la derecha, que yo creo que es donde tienen como más ganas de instalar este debate, pero mira, curiosamente, contrario a lo que uno podría pensar, contraintuitivamente, Kast está en contra de la pena de muerte. Pero acá está en contra por motivo absolutamente religioso. Bueno, Por bienvenido, supuesto. bienvenida a todos. Estamos a miércoles 26 de marzo, miércoles de Mercurio, recuerden. Estamos nosotros súper contentos porque el día de hoy estamos grabando desde el sitio de Memoria Histórica La Providencia, donde en un ratito más tenemos además una charla, la conmemoración en el marco de que es el mes de conmemoración de la mujer, llamado 8M, que en realidad una fecha, pero estamos haciéndolo nosotros extensivo todo el mes a propósito de todos los derechos laborales que gozan las mujeres, independiente de los diferentes estatutos jurídicos en los que ellos estén, para decir si ella contrata, honorarios, contrato de trabajo, qué pasa también con los permisos prenatales, postnatales, el del padre, el fuero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que quedan todos invitados, invitadas. Vamos a volver a repetir esta charla para hacerla con mayor convocatoria, lo difusa, porque marzo es un mes complejo, un mes largo, un mes complejo, un mes muy movido, sobre todo para los que tienen hijos y que empezaron hoy día a escuchar la radio en la mañana. Movido y costoso. Movido y costoso. Escuchaba que ya empezaron las primeras reuniones de apoderados, imagínate, los profesores. También hay todo un tema para hablar en relación a la seguridad de los profesores, la aula. Y claro, como tú dices, la verdad es que estamos en tiempos de polaridades, que al final del programa va a hablar una sección chiquitita de astrología para que hablemos que está todo en sincronía, pero llama poderosamente la atención lo que tú dices, o sea, que lamentablemente estemos reviviendo temas que siento yo que involucionamos, que no avanzamos. Y precisamente en la misma línea, Evelyn Matei, porque en la misma línea, porque hemos comentado en otros programas que la verdad es que como está tan dividida a la derecha, ella no es capaz de dar una postura fija, o sea, no se quema, dicho en otras palabras. Y por eso dice que debatamos en relación a la pena de muerte, pero no es capaz de decir si está a favor o en contra. Y como bien tú decías, Kass está en contra, pero un tema meramente religioso. No me extrañaría. No, para nada. Por ejemplo, es que yo creo que en el aspecto religioso, filosófico, deberían encontrarse toda la gente que está en contra de la pena de muerte. Porque ha de entenderse de que ningún cristiano deberá tener el derecho de quitarle a otro la vida, entendiendo que es una creencia de que Dios da la vida y nadie más la puede quitar, pues, a menos de que se crea Dios. Bueno, siguiendo esa forma de creencia, no sé, estaba Chaguán discutiendo justamente con Evelyn Matei, le daba este mismo argumento, le decía, mira, yo soy cristiano, yo no soy cristiano, pero él le decía, yo soy cristiano, entonces mi sentido común me dice que esto no se corresponde. Algo parecido decía Sebastián Piñera, ¿cachai? Citando a San Agustín, ¿cachai? A propósito de este debate que hubo, creo que no me acuerdo si a mediados de los 2000 o del 2010, también se volvió a hablar nuevamente del debate de la pena de muerte y Piñera se ubicó en ese entonces en contra. Entonces llama en ese sentido como la atención.
hay dentro del debate, de todo al menos, no sé, de todo este debate, digo, de notas, de discursos, de entrevistas en la prensa y cosas por el estilo, leí una nota muy interesante del regionalista, de un chico Piero, no recuerdo el apellido, que estaba muy buena porque eh, entraba al problema de, claro, los tratados internacionales respecto a la pena de muerte. Y muy, muy correctamente indicaba entre la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Pero yo creo que lo interesante de esa nota, más allá de como las precisiones legales que hace, que a mí me parece que estaban de mucha calidad, eh, es interesante que el tipo plantea además que esto tiene consecuencias económicas. Y eso no lo había leído en ninguna parte. Por ejemplo, nos pone en problemas con el acuerdo de asociatividad Chile-Unión Europea. Significa que a partir, que pone cláusulas de derechos humanos y que entonces a partir de este incumplimiento de ese pacto, nosotros no podríamos comerciar con Europa. Y eso obviamente pondría en problema a la arca nacional, etcétera. Pero aquí yo creo que hay un tema porque pareciera ser que existe como una confianza, a mi parecer un poquito ingenua, de que tienen que pasar por encima de los tratados internacionales para recién implementar la pena de muerte. Si esta gente se quiere poner de acuerdo, lo va a hacer. Yo entiendo esto de que los derechos humanos, sobre todo, debieran ser progresivos y nunca pueden ser regresivos por mandato de los mismos tratados. Pero el No, problema y es el que... artículo 5 también, pues el artículo Ah, 5 de la claro. Constitución que hace revisión, en donde se entiende que existe un bloque de constitucionalidad que es supralegal, que está Correcto. por sobre la ley y a él debe adaptarse. De hecho, te comentaba recién en la pauta que hace poquito logré a través de un amparo que se reconociese, porque nosotros por ley, las personas están destinadas a cumplir una pena privativa de libertad solamente en aquellos lugares o centros de detención destinados para ese efecto y creados por ley. Por lo tanto, son las cárceles, sean las cárceles dependen del Estado, las cárceles que sean concesionadas, no hay otro lugar. Resulta ser que yo tuve un caso que afortunadamente logramos dar vuelta, en donde el chico entra a cumplir pena privativa de libertad, pero en una persecución un carabinero le había disparado y quedó tetrapléjico. Entonces él estaba postrado y se le estaban generando llagas, infecciones, y no están las condiciones en ninguna cárcel para poder darle los cuidados que él requiere. Por lo tanto, Lo tendrían los compañeros de los mismos celda. compañeros de celda, o sea, yo lo iba a ver y entre ellos mismos lo sacaban y con la bolsita ahí con el pipí al lado, o sea, las uñas largas y además de eso, con los peligros también de las infecciones. ¿Por qué? Porque el módulo donde él estaba húmedo, tenía moho, había ratón, no funcionaba el agua caliente, o sea, una serie de problemáticas que agravaban su situación de salud y que es permanente, o sea, cuando alegamos en la Suprema, a mí me dijeron defensora, pero él no se va a recuperar. No, pues el magistrado es tetraplegia. Ya, y con eso se saltaron todo el razonamiento que había hecho primero el Tribunal de Garantía y después la Corte de Apelación acá en Antofagasta, en donde decían que en definitiva la única forma de que él pudiese cumplir de una manera diferente era a través del indulto particular que tenía que dar el presidente de la República, porque no existía ninguna otra norma legal dentro de nuestra legislación nacional que lo permitiera. Pero yo me fui precisamente ahí por tratados internacionales en donde se debe garantizar la salud de los privados de libertad, pero de manera específica de las personas que tienen patologías que son de carácter grave. Invoqué varias de esas normas, hice esta remisión precisamente al artículo 5 y yo creo que a los honorables, lo que más le debe llamar la A lo atención, excelentísimo. claro, lo excelentísimo, un amigo decía a su santidad suprema, molestando, decía, no, su santidad suprema. Le debe haber llamado la atención también que yo les dije, bueno, a ver, si Pepito se muere, acá responde el Estado. Y eso significa un desembolso económico que van a tener que pagar. ¿Por qué? Porque se están haciendo la advertencia. O sea, yo un montón de audiencias había señalado, no se cumplía, venían, lo llevaban después. De hecho, ya las últimas recomendaciones era que tenía que ir día por medio a un SAMO para curaciones. No se dan los recursos, ni los tiempos, ni los carros para poder llevarlo. Entonces yo cada vez que lo iba a ver estaba peor. Y
y afortunadamente fue un fallo histórico, primero de hecho en todo el norte, habían habido otros dos de defensoras penitenciarias, pero con cáncer terminal en Santiago. Así que eh, es- así de importante es el derecho internacional, Claro. a eso me refiero, que fueron capaces de fallar pese a que siempre se dice que nuestro sistema es legalista, contra texto legal. ¿Por qué? Porque hay bienes Justamente. superiores a la misma ley. Y precisamente la vida es un presupuesto de existencia, no alcanza ni siquiera como que hacer el derecho en sí mismo, sino que el que da la posibilidad o el trampolín para todos los Para otros que demás. existan derechos. Exacto, Si la no estás vivo, dignidad, no la tenés salud, derecho. justamente. Eh, entonces, yo no sé todavía cuántos países, no sé si tú hiciste ahí algún estudio, eh, existe la pena de muerte, pero la verdad es que cuando fui a estudiar yo a Estados Unidos, Creo que eran 8. Creo que eran 8. Y bueno, y en Chile está parcialmente derogado. a ver, Está cuéntame de porque eso. todavía está contenido dentro del Código de Justicia Militar para tiempos de guerra, como una Para la pena. deserción, Para la deserción, la traición a la traición, patria. justamente. Yo, dándole una vuelta, pensando un poquito, me dije, mira, ya efectivamente en Chile no existe, ya está derogado tácitamente, porque en verdad no se aplica. La última vez que hubo condena fue el año 83, ¿cachai? La última condena efectiva, la última ejecución del Estado, así con una sentencia, fue el año 83, 85, si no me equivoco. El resto de las sentencias que hubo de pena de muerte, hasta su estricta derogación, fueron todas conmutadas las penas para cumplirla bajo otras condiciones que no fuera la pena de muerte. Pero además había algo más que yo quería pensar a propósito de este problema de la pena de muerte. Es que, inclusive por lo que decías tú en los tratados internacionales, resulta que cuando se volvió a debatir la pena de muerte, el mismo Tribunal Constitucional tuvo que darle un paralé por lo mismo, porque se contravenía tratados internacionales que versan sobre materia de derechos humanos. Porque para mí, bueno, siguiendo la reflexión que se tú a propósito del derecho a la vida, que el que le da sustento, o sea, la vida es la que le da sustento a que se reconozca el derecho a la vida y el resto de los derechos. A mí, por eso, por ejemplo, la pena de muerte puede tener un debate como filosófico en torno a su justificación o no. Yo creo que no tiene justificación. Pero para mí el problema de la pena de muerte no es, sin querer meterme en el debate filosófico en particular, de que uno puede recurrir, como decía recién, al debate cristiano, uno puede recurrir a la filosofía misma, a Kant, etcétera, las funciones de la pena que a nosotros nos las pasan un montón cuando uno estudia. Pero para mí el problema es que ¿quiénes son los que están pidiendo hoy día la pena de muerte? Entonces tenemos, por ejemplo, a Evelyn Matei, que es hija de un miembro de la Junta Militar. Tenemos a Johannes Kaiser, que es un pinochetista de tomo y lomo, que quiere darle el indulto a Krasnov, que está condenado a más de 1000 años de sentencia. Y esta gente que pareciera de repente que todo el tiempo dice amar la vida. Ya, ayer estaban celebrando el día del niño que está por nacer y llaman las dos vidas, pero a la hora de hablar porque eh, cuando se restableció la pena de muerte en Estados Unidos, el gran problema que tuvo mucha gente, o muchos académicos, era que, oye, bueno, hace falta mirar cómo funcionan las cárceles en Estados Unidos, que están llenos de descendientes afroamericanos. Estados Unidos, las cárceles, principalmente afroamericanos. La pena de muerte, qué novedad, principalmente afroamericanos. ¿Qué pasaría acá en Chile? El problema es que en Chile tenemos una justicia que estos últimos años ha dado muestra que está conformada por una casta de jueces que tienen privilegios e intereses personales y que están relacionados de manera profunda e íntima, fiscales, jueces, políticos, empresarios, y que lo da cuenta la causa de Luis Hermosilla, donde Luis Hermosilla ponía jueces, se ponía de acuerdo con fiscales, con jueces de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, y a Para esa los gente, nombramientos. para los nombres, o sea, los amigos de Luis Hermosilla van a ser en última instancia los que van a determinar si tú vives o no. Y eso yo lo encuentro profundamente peligroso. Yo a esa gente no me da confianza. Yo jamás le pondría en sus manos el derecho legítimo, si se puede decir legal, por decirlo mejor, a acabar con mi vida porque ellos estiman de que es pertinente. Y
un dato que me llamó mucho la atención. Desde el año 1973 al año 2020, en Estados Unidos han habido 166 condenados a pena de muerte cuyo juicio en última instancia se ha terminado anulando por problemas en el procedimiento. Claro. No es para nada extraño. Entonces ese es el gran riesgo, que a esta gente con poder le das más poder, más duro te van a venir a coger, como decían los molos. Pero ahí yo quiero hacer un alcance. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, y lo he dicho en otros programas, a diferencia de lo que ocurre acá, en Estados Unidos tú puedes alegar, por ejemplo, el mal actuar negligente de tu abogado. Entonces no existe esta apelación que es o nulidad que caduca bajo ciertos plazos procesales. No está tampoco así como de manera excepcional la unificación de jurisprudencia o recursos de revisión, sino que si existen nuevos antecedentes independientes de cuál de todos los actores del proceso se haya dado, sigue manteniendo incólume la presunción de inocencia, incluso del condenado. Entonces se permite a partir de esto estas nuevas realizaciones de juicio. Acá, ¿qué ocurre? Acá si el abogado, y que yo siempre he dicho, actúa de manera negligente en uno de los derechos más complejos que hay, porque precisamente ve la libertad personal y la seguridad individual, que es en el derecho penal, te mando saludos. O sea, la persona va a cumplir a costa de que ese profesional fue poco ético, fue poco responsable, qué sé yo, falló el juicio, no supo interrogar, se le pasó a ofrecer pruebas, también son oportunidades. O sea, acá el sistema garantista no es tan garantista como en Estados Unidos, porque tú, el número que diste, justamente, y por eso yo fui a hacer la maestría allá. ¿Por qué? Porque ellos fueron los creadores del proyecto Inocente. A partir del proyecto Inocente, la universidad que yo estudié, se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, el primer caso, porque el tiempo va pasando y ocurren ciertos avances tecnológicos o científicos. Entonces hubo un caso emblemático que era un caso que nosotros lo fuimos a ver y que luego le andaba dando charlas por el mundo de motivación y de que si tú eres inocente, que sigas con la convicción intacta que la era. Él, en su caso, en el momento que a él lo condenaron porque él tenía una lágrima. ¿Y por qué? Porque él dice que fue uno de los peores errores que pudo cometer, porque era el hijo de mexicanos, pero nacido en Estados Unidos, y en algún momento formó parte de una banda y se dibujó una lágrima, no me acuerdo si en el lado derecho o en el izquierdo. Y el violador de la víctima también, tal Era como tú parte lo de la dices. banda. No era parte de la banda, pero tenía una lágrima dibujada. Y tal como tú lo dices, o sea, son descendientes afroamericanos o inmigrantes, que hay muchos mexicanos o mexicanos-americanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo un mal reconocimiento. Ya él lo condenaron a cadena perpetua. Cadena perpetua, afortunadamente, donde él estaba cumpliendo, que en Los Ángeles no existe la pena de muerte, porque sí está, por ejemplo, en Florida, en Texas, en estados que son más conservadores. Pero él estaba condenado a cadena perpetua y él insistía que no, y tenía toda esta teoría alternativa, un montón de diligencias que se realizaron y que no fueron suficientes para formar la convicción del jurado. Pero luego ocurrió que salió la prueba de ADN, y uno de los abogados defensores, que era de la universidad, se acordó que había pedido la custodia de la ropa interior de la chiquilla, y la analizaron Y pudieron cruzar. 15 años después y no era de él, y salió en libertad. Y ese me hizo clase a mí. Entonces, ese tipo de cosas, para eso nació el proyecto Inocente, porque además ellos tienen la posibilidad luego de ir al Congreso y de plantear estas deficiencias o falencias en los juicios. Entonces, la cadena de custodia también es una institución que se instauró en Estados Unidos por esta serie de errores que se dan en el proceso. Porque si bien es
un proceso en los términos entendidos de juicio o como partes, experiencias del procedimiento penal, eso está realizado por humanos. Claro. Y los humanos erramos, o sea, nos equivocamos. Es súper fácil. También tienen intereses. También A hay veces. intereses, justamente, tal cual. Entonces, ¿por qué es tan grave? ¿Y por qué vuelvo a lo que hablábamos? Porque, por último, en Estados Unidos, que es tremendo, existen resquicios para poder revisar de nuevo. Acá no. Acá no existen ese resquicio. Por lo tanto, una mala condena, salvo los presupuestos extraordinarios del recurso de revisión, que en realidad es imposible. O sea, yo una vez hice un recurso de revisión, pero tremendamente difícil armarlo, alegarlo, probarlo. O sea, tú tienes que acreditar además que no hubo ninguna negligencia de tu parte. Mira, una vez igual gané un recurso de revisión, pero en ese caso fue fácil. ¿Por qué fue fácil? Porque llegó la víctima a mi oficina cuando yo era defensora y me dijo que no lo habían asaltado, que lo habían amenazado, que si él no decía eso, entonces yo lo que hice es llevarlo inmediatamente a fiscalía. Bueno, hablé con mi jefe en ese rato, porque yo era una polla, iba recién ejerciendo poquitito. ¿Qué chuta que hacemos? Y el otro condenado, lo habían condenado 10 años y un día, al otro por robo con violencia, y yo tenía ahí la víctima, ¿me entendí? ¿Y por qué estaba tan así? Porque en definitiva acá en Chile existe un delito que se llama obstrucción a la justicia y que a los defensores siempre se nos acusa o se nos amenaza un poco que si hacemos manipulación o preparamos a testigos, hablamos con la contraparte, podemos ser objeto de que seamos investigados por obstrucción a la justicia. Entonces, concluyendo, pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay formas y aún así el margen que tú diste de error es impresionante. Sí. O sea, acá, ¿a quiénes vamos a matar si se llega a instaurar la pena de muerte? Nuevamente hablamos de los grupos de vulnerabilidad. Justamente. Extranjeros, Es que para mí, por inmigrantes. eso, esto no es nada más que populismo penal. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, porque esto eh, en particular, la pena de muerte es llevar la ley del talión, del ojo por ojo, ya al último extremo. El proceso penal al último extremo del individualismo, donde nadie aprende nada, donde la sociedad no recupera nada, donde no se enmienda nada a la víctima, no se le enmienda nada a la sociedad, donde no se disuade. Es una pena que ha demostrado su ineficiencia en materia de disuadir la comisión de delitos, sobre todo para los delitos más graves, violentos, los más atroces, que son para los cuales se pretende utilizar la pena de muerte. Yo aquí, a propósito de esto, me acordé un montón de la película El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Lidín, Buenísimo. que justamente trata este tema del problema de la cárcel, la pobreza y la pena de muerte. Porque justamente tenemos el caso de un delito atroz, nada que decir, pero de una persona de una vida profundamente dura, terrible, marginal, llena de oscuridad, de ignorancia, de crudeza, etcétera. Entonces, que esta persona condenada a muerte, asesinada, en el proceso de la cárcel aprende a leer, o sea, vuelve su humanidad, por fin vuelve a su humanidad, y aún así él es asesinado ante un batallón de fusilamiento. Me parece espantoso que hoy día se vuelva a hablar con tanta liviandad de la pena de muerte, y sobre todo esta gente sobre todo esta gente que es pro golpe, pro dictadura, bueno, yo a esa Esta gente. no le doy ni una confianza, ni una confianza. Mira, lo que pasa es que lo que tú dices, la verdad es que es bastante importante y para eso nos vamos a cambiar un poquito el tema porque... Pero da una última cosita que quiero decir, que es un detalle muy chiquitito. Ya, nosotros decíamos, pena de muerte está derogada, ¿correcto? Se volvió a implementar, pero una muy particular, sumaria, express y extrajudicial, que es la ley Nain Ratamal. El ajusticiamiento directamente por parte de un policía acusando defensa propia. Sí. Y eso para decirlo, eso es pena de muerte Toda sumaria y extrajudicial. Toda la razón. Sí. Y la verdad es que no se le ha dado la importancia que corresponde porque el policía, quiéralo o no, goza de una presunción de buena fe. Goza, de hecho, la gente más ignorante, más inculta dice, no,
no, que policía es un ministro de fe, Claro. un ministro de fe. Entonces, como estamos en un mundo, en una sociedad que está tan radicalizada, claro, el delincuente, el excluido, y me parece súper atingente lo que estaba hablando a propósito del Chacal de Nahuel Toro, porque en mi experiencia en litigación penal, en estos 14 años que llevo litigando penal, la mínima parte son personas privilegiadas las que cometen delitos, porque no tienen la necesidad. Justamente las personas que andan delinquiendo han tenido una vida muy dura, una vida que han sido abandonados o maltratados o incluso gestados con problemas de drogadicción, de hambre, de abusos de tipo sexual. Entonces, evidentemente, eso, y no quiero sonar hipismo, pese a que vengo llegando de un retiro muy hippie, amigo, Es un encuentro de dirigentes, ¿crees? No, nada que es ver. falta de amor. Es un encuentro de. ¿Tú leí bien? ¿Veis mi historia? De indígenas. Sí. De 5 continentes de líderes indígenas. Bueno, después hablaremos de eso, pero es mancomunando energías. ¿Para qué? Para que exista una unión y una paz. Y precisamente yo hablando también que como población indígena son súper marginados, súper marginados. Y bueno, ahí mi reconocimiento, un aplauso ahí al pueblo mapuche. Por Dios, qué manera de tener Nehuen, el pueblo mapuche, qué manera de tener fuerza. Todos los días en la mañana hacían una rogativa, que es como elevar rezos, y tocan música mientras se baila, se ofrenda. Oye, ¿sabéis qué? Ese camping, que en algún momento llegamos a ver 4.000 personas, o sea, así de grande, cómo vibraba, es impresionante. Ahí tú puedes entender por qué los españoles no pudieron. De verdad que no he visto más garra, que la del pueblo mapuche. Así que, bueno, la Machi, que era una organización esta de la sexta región, en un conversatorio que hizo, planteó su profunda tristeza porque era comadre precisamente de Julia Chuñir. Así que fuerte lo que ocurre. La pena de muerte. Mira, ¿por qué es tan tremendo que estemos hablando de la pena de muerte? Porque tal como tú dices, es un populismo penal, es como que son medidas radicales, son medidas desesperadas para tratar de controlar eh, temáticas que ya han estado. Lo que pasa es que también la gente se olvida que los medios de comunicaciones son pagados por poderes fácticos y por grandes empresarios. Entonces también se muestra lo que la gente o lo que estos poderes quieren. Entonces, ¿qué quieren mostrar? Esta sensación de inseguridad, esta sensación de que no, que viene y que te matan en cualquier lado. Entonces siempre les digo, apague la tele, ¿sabes? Apague la tele, no, a lo menos los canales tradicionales, o sea, déjese de ver ahí el Chilevisión, el Mega, el Canal 13, el TVN. Lea a la izquierda diario. Lea a la izquierda diario, No, claro. Piensa Prensa. Piensa El Prensa, matinal de los que sobran. el Ciudadano, el sí. matinal de los que sobran, sí. Por eso a mí igual me gusta la radio, exceptuando hay Bio porque también sabemos que es muy manejado, pero eso es lo que quieren imponer y eso está a nivel mundial, como lo hemos hablado. ¿Por qué da una sensación de rabia o de malestar, a lo menos los que somos defensores de derechos humanos? Porque uno ve cómo la cárcel es para los pobres, cómo se distingue o discrimina. O sea, por favor, Katy Barriga, ¿hasta cuándo el show? O sea, ¿cómo yo le explico a la gente o le explico a usuarios que he tenido clientes que por qué ella sí sale y ellos no? Cuando son millones y millones de pesos que son defraudados, en donde las víctimas, o sea, son miles, son cientos de ciudadanos maipucinos, coludidos con otras municipalidades, además esa municipalidad, y Hermosilla también. Hermosilla, que hace nada, de hecho, acaba de ocurrir un hecho histórico que no se había visto y que lo transmitieron, que fueron a allanar a la Corte de Apelaciones de Santiago. En el edificio de la Corte Suprema. Sí, porque ahí Sí, funciona. En el edificio de la Corte Suprema,
la oficina de un abogado integrante o fiscal judicial En Ulloa. del Ulloa, del juez Ulloa. Del juez Ulloa. Y impresionante porque se veía así como la tele, como el CSI, con las cajitas entrando ahí, Cierto. ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ahí hasta ese nivel llega la influencia. Recuerden ustedes, cuando esto saltó toda la luz, se demoró mucho en salir la resolución de la jueza de garantía por poder autorizar el allanamiento de la casa y de las oficinas Sí. de Hermosilla. Y ahora salieron a relucir a la luz videos de cómo salía el chanchito sacando todas sus cositas, pues, escondiéndolo. Entonces, Son favores, le dejaron son ganar tiempo. favores, Le dejaron ganar justamente. tiempo. Y te da rabia porque él ahora está en su casa, probablemente con no sé cuántas ucranianas, ¿no? La ucraniana, polaca. Claro, con así una Atroz. roca, que atroz. ¿Ah? Y acá, un mísero hurto de un supermercado, oiga, pague caución. Claro. Si no, no sale en libertad. Y a él ni siquiera se le pone caución, mientras la fiscalía está esperando para poder deducir la apelación. Pero tú dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo va a ser tan discordante? Y eso igual es bueno que la gente lo sepa, que se supone que dentro de la independencia del Poder Judicial los criterios de cada juez no tienen por qué seguir al otro, o sea, porque uno dice no, el otro no está obligado a tener que decir que sí. Y eso es lo que está pasando en este caso, o sea, y lo que pasó en el caso de Cali Barriga, que los jueces que les tocó conocer de estas audiencias que van rotando, consideraron que ya no estaban los presupuestos, que yo no sé cómo, o sea, porque si uno se pone a ver prognosis de pena, que yo he explicado que es como un pronóstico de, ya con uno de ellos acreditado, la pena es de crimen. Y al ser de Claro. crimen, es pena efectiva porque supera los 5 años y un día. Entonces, uno dice, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo ahora Sí. él le dan la libertad? ¿Versus qué? Ese criterio, que es un criterio que es flexible y debiera ser flexible, y está bien que sea flexible. El problema es que no se aplica flexiblemente para los sectores populares. Porque nosotros vimos montones de casos en la misma circunstancia de jóvenes que eran kilómetros menos peligrosos que Katy Barriga y Luis Hermosilla. Montón así, pero increíblemente menos peligrosos. Pero aún así eran vistos como un peligro para o catalogados como peligro para la sociedad en base a estos criterios que son subjetivos, no son objetivos, son subjetivos. Los jueces no están obligados a seguir esos criterios, es una recomendación, pero sin embargo para ellos no había recomendación alguna, los tribunales lo aplicaban severamente con la juventud. En cambio esta gente, llena de plata, llena de contactos, llena de redes, le dan un montón de facilidades para salir en libertad, para ver a los hijos, digo, se ríen del sistema judicial. El sistema judicial que ellos dominan, se ríen de él. Para mí es así como visual, ¿cachai? Yo creo que Luis Hermosilla debe estar en su casa muerto de la risa. Oye, pero mira, yo igual quiero como tratar de pasar a otro tema, porque yo creo que no puede ser todo deprimente, ¿cachai? Chadwick, Hermosilla, bueno, la pena de muerte, Kaiser, vamos a morirnos en depresión. Yo creo que hay cosas que son... Te lo dije, que seguimos hasta el 2027 estos periodos. Pero yo creo que hay cosas que sí valen la pena y que sí están Destacar. pasando y que sí son destacables, A ¿cachai? ver, cuéntame, alégrame este miércoles. Mira, de partida los cabros, la gente de Starbucks, la mayoría jóvenes, llevan 20 días en huelga, la empresa todavía no les tuerce la mano, están bastante molentos con la empresa que no les resuelve. El día de ayer fueron a acampar afuera del Ministerio del Trabajo exigiéndole a la ministra Jara que dé la cara y se pronuncie con lo que está pasando. Han cursado 5 multas por prácticas antisindicales porque la empresa está haciendo reemplazos en los establecimientos, violando la ley, que la ley laboral la está pasando por alto. A ver, pero explícanos un poquito, porque yo, por ejemplo, laboralmente no me manejo nada. Entonces, ¿qué procede en el caso de huelga? Bueno, en caso de Porque huelga, tú dices que le están cursando multa y que están sí, lo que violando. pasa es que en el caso de huelga, los trabajadores que están dentro del proceso de negociación colectiva y que hacen efectiva la huelga, no pueden trabajar y su puesto de trabajo no puede ser reemplazado. Entonces, la tienda donde yo trabajo o las tiendas donde yo trabajo por lo general no pueden suplir mi puesto de trabajo. Entonces, ¿qué pasó?
La directiva del sindicato con trabajadores se dieron cuenta que la empresa estaba funcionando reemplazando trabajadores. Tiene una tienda completa, 25 trabajadores contratados solamente para abrirla. O sea, era abiertamente una práctica antisindical porque efectivamente afecta a que los trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga. Si la empresa te reemplaza no tiene sentido. Entonces, es una empresa... Porque así de lucrativo es el café, po. Pues sí, no, y es porque principalmente pagan bajos salarios. O sea, el precio es alto, pero gracias a pagar bajos salarios es donde sacan esa utilidad, ¿cachai? Ese plusvalor que genera el trabajo. Entonces, ¿por Así qué? que gente, Pero- sea consciente, no consuman Starbucks, Justamente. salga de la moda. ¿Pero por qué es importante? Porque yo creo que es importante y porque tiene porque esta puede haber sido una huelga como cualquiera de la cual nadie se entera. Y es al contrario, estos chicos se han unido con la gente de la coordinadora el 8 de marzo, con la coordinadora de apoyo al pueblo palestino, con trabajadores del retail, de Ripley, de Flores que también están en huelga. Acá de Antofagasta se han realizado manifestaciones también en solidaridad. Profesores han hecho puntas de plata para poder aportar al fondo de huelga a los trabajadores. Nosotros en la Casa Cultural hicimos una actividad cultural con los chicos de Starbucks para juntarles plata para su fondo. O sea, como que se han rodeado de tal solidaridad. Inclusive, por ejemplo, también parte de lo que es la coordinadora No Más AFP, que a propósito de la reforma que se promulgó el viernes pasado, está convocando para este día domingo a nivel nacional, en domingo 30 de marzo a nivel nacional, en más de 8 regiones del país, además de la región metropolitana, a una movilización que le llaman la Marcha de la Bronca, en descontento con esta reforma pro AFP, una reforma que ha sido celebrada hasta por José Piñera, y que... Que es el creador del sistema de la FB, por favor. Sí, justamente. Hermano de los dos difuntos. Hermano Falta de- él nomás, po, Falta ¿no? él, sí, pues. Y otra. No, creo que queda otro. Sí, la otra, por la hermana, la Bernardina Piñera. Sí. No, pero fue una reforma celebrada unos días antes de la promulgación y que afortunadamente tiene este día domingo esta convocatoria. Yo creo que tiene que cambiar un poco esta situación. Y yo creo que ¿por qué esta marcha está buena y por qué esta convocatoria de lo que están haciendo la gente de Starbucks está buena? Porque por algún lado tiene que cambiar la agenda, ¿cachai? No están instalando la agenda de la pena de muerte, no están instalando la agenda de las elecciones, ¿cachai? La agenda que no se puede hacer nada. Y acá hay otra agenda que dice, no, la reforma de pensiones no nos gusta, no, el sistema de trabajo que hay en Chile no nos gusta, el sueldo mínimo no nos gusta. Yo creo que en la medida que no sean solo hitos, sino que se conviertan en la base para tener más unidad, más coordinación, yo creo que puede cambiar un poco la agenda y cambiar un poco este ánimo, este tufo tan reaccionario que hay últimamente. No, bueno, y va a seguir, pues yo te he contado. Yo te he contado que va a seguir. ¿Tienes algún otro tema que quieras hablar? Bueno, tú hiciste una entrevista. Justamente, Un conversatorio en vivo con ellos. Estuve con Antonio Páez, que él es presidente del sindicato Starbucks, también es militante nuestro del Partido Trabajadores Revolucionario, donde estuvimos charlando acerca de la última temática en torno a la huelga, cómo estaban, igual invitado a revisarlo por la Izquierda Diario. Entonces, mira, yo creo que lo más interesante que daba cuenta él es que se han rodeado de solidaridad internacional, de otras organizaciones sindicales, de coordinadoras. Para mí eso es lo que más me destacaba, porque es una costumbre que no hay. Pues las huelgas por lo general se agotan en el lugar de trabajo, en una huelga de carácter más pasivo, y estos chicos están tratando de cambiar un poco esa dinámica, saliendo a la calle, yendo al ministerio, yendo a la moneda. ¿Qué tiene que ver Starbucks con Palestina? Te dirá cualquiera. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Starbucks es una empresa que su gerencia principal es colaboradora y reconocida, Howard Schultz. Es uno de sus gerentes reconocido sionista, ha sido condecorado por el sionismo, ¿cachai? Eso tiene que ver, pues los trabajadores han votado apoyar a la causa palestina, rechazar el sionismo de su empresa y de hecho se han ganado el odio para sus gerencias por lo mismo. Eso es lo que tiene que ver, pues. Uno dice que tendrían que ver por lo general. ¿Qué tiene que ver la coordinadora 8M? Bueno, gran parte de las trabajadoras son mujeres, qué novedad, la mayoría son jóvenes, estudiantes, son cuidadoras, muchas de ellas. Oye, qué novedad sobre las mujeres. A propósito de eso, justamente yo fui a un encuentro que era un peregrinaje de los 5 continentes, en donde se formaba un altar andino que se llama Kiva,
y que cerraba acá en Chile. Había pasado por Italia, había pasado por África, por México. Bueno, los mapuches en la formación es una línea mujer, una línea hombre, una línea mujer, una línea hombre. Adivina que era la mayoría. Mujer. Mujeres, por Dios, ¿por qué? Y eso nos hablamos con mi amiga y decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre en general está dormido de muchas cosas? No solamente en sanar, sino que también en ejercer sus derechos, en fin, en pareja. Pero para ir concluyendo, y yo sé que acá mi amigo es un poco más escéptico, esto tiene harto que ver con la astrología. Todo lo que está pasando tiene que ver con la astrología, que mi amigo acá se niega a creer que los astros puedan gobernar nuestras vidas, impregnarnos de la energía. Pero yo le he contado que estamos en la era de Acuario, y la era de Acuario es la hermandad, la unidad, el formar tribus. Entonces todo esto que tú me estás diciendo a mí me hace el absoluto de los más sentidos. ¿Por qué? Porque la gente está aburrida ya de cómo era la figura antes, que lo he dicho muchas veces, que es Plutón en Capricornio, donde había jerarquías, donde los dueños de los recursos, las monarquías eran quienes gobernaban. Ahora viene una rebelión a partir precisamente del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Somos nosotros los que somos gobernados, los que en realidad hemos sido abusados, y nos damos cuenta que si hacemos estas batallas solo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces hay que hacerlo precisamente a través de esta comunidad y empezar a formar familias de la forma que usted quiera, si quiere así militando o en la que estoy yo, que es de una manera más espiritual, educando, llenando las plazas con gente, llenando nuestros barrios de nuevo, de actividades. Y a propósito de eso también hay un comercial de REC, que también le contaba a Daniel, Claro. que fui a Concepción a ver, este año se cumplían 10 años del REC, que se llama Rock en Conce, y que es el concierto gratuito más grande de Chile. Es como un Lollapalooza, pero gratis, 2 días, y tiene stand de todo. Y por Dios que se nota cuando hay acceso a la universidad de manera universal. O sea, para la gente que no conoce Concepción, la Universidad de Concepción, la UDC, es abierta. O sea, tú de hecho haces un trekking y por el cerro podéis bajar a la universidad. Y es preciosa y maravillosa. Entonces están acostumbrados a hacer un montón de cosas culturales. Y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque yo viniendo del norte, que la gente es tan ruda, que uno se anda cuidando en todos los espacios, yo estaba absolutamente impresionada cómo convergían personas de tercera edad, personas con capacidades especiales, en silla de rueda, por ejemplo, los papás llevando a los niños ahí rockeando. Acá, imagínate, qué buena. Yo decía, imagínate este cabro chico así desde acá arriba, ¿cachai? Ver a los tres, por ejemplo. Claro, Anita Tijoux. Anita Tijoux. ¿No estuvo Catriel? No, Catriel y Paco Moroso no estuvieron. No, yo estuve en el Lollapalooza, que yo me niego a ir porque no soy así de mercantilista. No, pero estuvo Alex Zambante, Julieta Venegas, Julius Popper estuvo Sweat, muy bueno, estuvo Garbage, imagínate, o sea. Sí, pues estuvo Garbage. Cantó el tema dedicado al estallido. Cantó el tema al estallido, sí. Y se ve una civilidad que la verdad es que me impresionó de muy buena forma. Y hablábamos que es necesario volver a habitar, volver a abrir los espacios, las universidades, para que se permitan precisamente todos estos eventos, porque metiéndole más cultura, la gente tiene también mucha más educación cívica y es más amable. O sea, no vi, y de hecho lo hicieron en el balance, ninguna pelea. Andaba uno que otro curadito, pero nadie, por ejemplo, ni siquiera me ando en la calle, no, porque habían partes habilitadas, había comercio ambulante, bien respetado, además de los stands. Entonces estuve en ello, por ejemplo, un día me tomé una michelada, al otro día me tomé unos cortitos de tequila, y mientras venden además un montón de cosas, y es todo un panorama familiar, y eso es lo que yo recalco. Lo bueno es que a costo cero, o sea, eso lo encontré pero yo maravilloso, así que si puede,
ese lujo, vaya un día, asegure con anticipación sí alojamiento, porque eso fue lo que Se mucha llena, me gente, imagino. no, mucha gente eso fue lo que reclamó, así como decía, no, una noche 100.000 pesos alojamiento. Yo afortunadamente fui a la casa de una amiga, de una colega, y que vivía ahí a 2 pasos de hecho de la UDC, entonces em, lo pude disfrutar, pero creo que eso se tiene que replicar porque esos espacios son los que nos permiten volver a mirarnos a la cara y volver a empezar a dialogar, porque es lo que Claro. nos hace falta. Eso conversábamos un poquito antes, porque echábamos un poco de menos la vida universitaria que tenía esa vida cultural. Acá en Antofagasta se hacían tambo, tocata, cuestiones folclóricas, recitales de poesía. Yo me acuerdo de recitales de poesía en la universidad. No sé, conciertos de rock se hacían también harto en la UCN y en la UA, y eso hoy día está bastante perdido. Está tan perdido, no sé si tú leíste el otro día, bueno, anduvo circulando harto ahí en redes sociales, una española que mandaba así una carta al país y decía así como que pasaba 12 horas fuera, como me levanto a las 7 de la mañana, es como que criticando precisamente la función del capitalismo, o sea, en Sí, qué momento tenemos otros tiempos que no sea producir, en todos tenemos justamente. que ser productivos, incluso esculpir, no sé, por nuestra salud, en nuestro cuerpo, y que hay que ir al gimnasio, y que hay que hacer esto a esta hora, y que hay que ir a pagar esto, y después te metí al taller de esto. Entonces, estamos viviendo un ritmo de vida, la verdad es que súper frenético. Bueno, finalmente, porque si no después me reta acá mi amigo, nos vamos con un tip astrológico chiquitito, que le he dicho que estamos en periodos complejos, se nos viene un eclipse parcial de sol en Aries, ahora el 29. Ya estamos en un portal entre eclipses, porque ya tuvimos uno que fue de luna. A diferencia de los eclipses de luna, los eclipses de sol nos inyectan de energía. En ambos se producen cierres de procesos, pero los de luna uno anda así como mucho más tenue. En esta, si bien se da de hecho con luna nueva, que te he contado también que es cuando no hay luna, van a sentir el clima un poquito más llevadero. A mí me ha pasado que estos días, de hecho, además porque viajé y etcétera, y hace rato no acampaba, desde que era scout niño. Ay, ay, ay. Ay, No, niña, no tenés que ir a la playa, niño. compadre. Sí, pero en ese tipo de suelo, debe estar en la sexta región, ¿me entendí? O sea, es dura la cosa. Y además que como venía de Concepción, imagínate andar trayendo tanta cosa y que ese es para hablar después otro tema, del engaño que tenéis que pagar. Ya uno anda con una mochila chica, ¿me entendís? Todo lo demás, la aerolínea, todos te lo cobran Bueno, aparte. sí. Entonces, consejos de eclipse. Aries de acción, Aries de fuego, Aries de impulsividad. Por lo tanto, evite peleas, evite lugares donde esté mucha gente. Si usted se siente así, medio irascible, métale meditación, métale jugo verde, métale deporte, métale calma o aislamiento. Pero evite si usted está así, porque la verdad es que el ambiente está bastante explosivo. Entonces, los consejos que yo siempre doy es vuelva al cuerpo. Y usted vea cómo vuelve a su cuerpo, si escuchando música, si meditando, si ejercitando, si estando solo, si bañándose en el mar, caminando, lo que sea, pero evite. ¿Qué es lo bueno de este eclipse? ¿Qué es lo bueno de este eclipse? Que es un momento pero perfecto para nuevos proyectos. Es como meterle un acelerador, un cohete a aquellas cosas que han estado ahí, y eso que estamos con 2 planetas retrógrados, que es Venus y Mercurio. ¿Cómo andan los sexas? ¿Cómo andan cómo andan esas parejas que han vuelto? Eso pasa con Venus retrógrado. Ideal para el lanzamiento de nuevos proyectos e impulso. Acuérdese que Aries es el inicio, por lo tanto, dele nomás, dele con todo. Para los rituales, o sea, para los eclipses yo no recomiendo realización de ritual, hay gente que sí, siempre yo digo, usted siéntase como es. Yo últimamente prefiero como encerrarme, como no ir a muchas cosas así como masivas, porque es lo que a mí me funciona. Así que eso, muchas gracias
por vernos, muchas gracias por preferirnos. Compártanos y nos vemos para el episodio número 13. ¿14? ¿13? Por ahí vamos. Por ahí vamos. Esperemos que sí. No, sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.